Pásame al siguiente paciente. Ese es el señor Inocencio. Paciente masculino de 70 años de edad, el cual él presenta secuelas de una embolia cerebral desde hace 5 años. La última vez que lo venimos a visitar le tomamos laboratorios. Ya están los resultados. Estos laboratorios, vamos a ver, tiene una hemoglobina de 12.59, un hematocrito de 40, un volumen corpuscular medio de 31.47, unos leucos de 4.050, está bastante bien, no está anémico. Los monocitos y los linfocitos están dentro de rangos 25, 2, los eosinófilos los tenemos en 2, tenemos una velocidad de neutrófilos segmentados de 71, tiene 280 plaquetas, está bastante bien. Sacamos su grupo sanguíneo, el cual es O positivo. Sus glicemias están en 95, tiene una urea de 91, creatinina de 0.98, los riñoncitos están funcionando bien, sus glicemias han estado dentro de rangos, ¿no? Sin ningún problema. Colesterol total está en 150, está bastante aceptable. Triglicéridos 72, está bastante bien. Con él pues obviamente vamos a continuarle con su seguimiento, hay que darle sus terapias para que no se esté aquilosando, continuar con su seguimiento de sus patologías de base, que en este caso van a ser él es hipertenso, darle su control de sus medicamentos y ver cómo continúa con la mejora con el tratamiento que se le proporcionó y explicar, bueno, si hay dudas con los familiares. Sí. ¿Quién? El doctor Reyes, del médico en tu casa. Buenos días. Buenos días, buenos ¿cómo hemos días. estado? ¿Podemos Bien, pasar? bien. Sí, pase. Gracias, con permiso. ¿Cómo ha estado el señor Inocencio? Pues hay más o menos. Está un poco inquieto y le duele el estómago y anda. Bueno, vamos a pasar a verlo. Necesito que lo revise. Soy sobrina del señor Inocencio Ramírez. Él tiene 70 años. Pues antes batallábamos para llevarlo al hospital, a buscar un doctor que viniera, era muy difícil. Y ahora que ya tenemos médico en casa, en tu casa, me favorece bastante para nosotros y tanto para él, para no estarlo batallando, trayéndolo para acá y para allá. Mi nombre es Adrián Ramírez García. El parentesco del señor es mi tío. Bueno, yo voy en la preparatoria. Cada vez que regreso de la prepa, ayuda a mi mamá con mi tío. Le doy de comer, le cambio el pañal de ropa, lo acuesto y lo muevo. Lo siento también. De hecho, mi tío y yo siempre estamos casi unidos. Antes de que estuviera enfermo, él y yo a veces jugábamos con un balón. También platicábamos así de nuestras cosas. Pero ya ahora que está un poco enfermo, pues todavía me sigue platicando. Cada noche que me voy a dormir, él me da mi bendición, que me cuide y que me quiere mucho. Yo quiero mucho a mi tío y yo ayudo a mi mamá Mari en lo que sea. Aunque tenga mucha tarea o esté muy ocupado, yo la ayudo. Buenos Permiso. días. ¿Cómo estás, está? Inocencio? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Sí, ahorita te vamos a dar tus medicamentos. Ya le tomamos los laboratorios al señor Inocencio. Sí. Salieron bastante bien. Ok. No salió con anemia. Esta tiene una hemoglobina de 12.59, se quiere decir que está bien. Lo ideal es de 12 hasta 15. Estamos dentro de rango. Sí. Un hematocrito de 40 está también bien, sin ningún problema. La serie roja completa está bien. Él es O positivo, su tipo de sangre. Tiene 280,000 plaquetas, eso quiere decir que está bien, que no hay riesgo de sangrado. Su glucosa está en 95, está bastante aceptable, no es un paciente diabético, sabemos que es un paciente hipertenso, sin embargo estamos todavía dentro de rangos normales. Colesterol y triglicéridos, no hay riesgo de que pueda presentar otra embolia, están controlados, están dentro de rangos sin ningún problema, 150 de colesterol, 72 de triglicéridos. Vamos bien, nada más hay que estar vigilando que se esté moviendo cada 3 horas para que no se generen las úlceras de presión a nivel sacro,
como sabemos ya había presentado él, entonces continuar con los ejercicios que habíamos mencionado anteriormente Sí. de su rehabilitación y continuar moviéndolo para que no se escare obviamente a nivel sacro. ¿Va a volver a caminar? Desgraciadamente con la enfermedad que tiene de vaso, que es la embolia, va a ser muy difícil que él recupere al 100% toda su movilidad. Desgraciadamente él va a ser un paciente que va a continuar postrado por las características de cómo se suscitó la embolia que él presentó. Digo, yo como sobrina, sí, a mí me ha afectado mucho que haya caído él en cama, porque esto de levantarlo y todo eso sí me ha afectado a mí mucho, pero ya ahora esperemos que con el médico en tu casa pues nos ayude más. No, pues ahora que tenemos médico aquí en tu casa, me favorece mucho porque así estoy con mi trabajo y estoy al pendiente de él y ya viene el médico y ya lo revise todo. Y eso de estarlo llevando, sí, mucha pérdida de tiempo, dejaría yo de trabajar, dejaría yo a mis hijos y la casa, sí, de estarlo trayendo en hospital tras hospital y así, pues ya tenemos el médico acá, ya ellos vienen y se... Yo me llamo María Victoria, soy vecina del señor Inocencio. El señor Inocencio, bueno, yo lo conocí caminando, ahorita tiene una discapacidad. Le dio un derrame y la verdad yo apoyo a su sobrina para que ella lo vaya a cambiar porque no hay pues a veces no hay quien lo cambie y ella lo atiende. Ella lo atiende y le da buenos servicios, o sea, le da de comer y bueno, yo la apoyo porque ella tiene su negocio y pues es un ser humano, ¿no?, que necesita mucha atención. Entonces, pues en ese lado, pues sí, me da gusto apoyarla por la situación que tiene. Pásame el estetoscopio para revisarlo. Claro que sí. ¿Hace frío, verdad, Inocencio? Sí. Voy a escuchar tu corazón y tus pulmones, Inocencio, permíteme. Sí. Respira hondo. Respira hondo. Otra vez, vuélvelo a hacer. Vuelve otra vez a respirar hondo. El señor, la primera vez que lo visitamos, pues obviamente era una situación un poquito fuerte, un poquito lábil, porque el señor tiene una red de apoyo muy pequeña. El primer día que empezamos a tratarlo con él, venían un hermano y un sobrino, los cuales desgraciadamente no están aquí dentro del mismo núcleo familiar, ellos están fuera. Por lo tanto, eso nos ve limitados obviamente en el tratamiento con el paciente, ya que esto se ve reflejado obviamente en las condiciones de los cuidados que se debe de llevar para este tipo de pacientes. Él está postrado, es un poquito difícil tomarle sus signos vitales, pero se hace lo posible para poder hacerlo y se le da también la capacitación a su cuidadora de cómo debe ella movilizarlo, cómo deben de hacerle ejercicios por lo menos cada tercer día para que él no se quede en esa misma posición, o sea, sí pueda haber un poquito de movimiento y a la hora de poderlo sentar, mover, sacar o hacer algo, no les cueste tanto trabajo porque ella es una cuidadora que sus redes de apoyo son muy limitadas, por lo tanto a veces tiene la necesidad de dejarlo solo porque ella va y lleva a sus hijos, entonces el paciente no puede ser cambiado continuamente, por lo mismo que explico que sus redes de apoyo son muy limitadas. ¿Sigue con el problema que grita mucho en la noche? Sí, y ya ahorita ya la cara también el día, ¿no? Y ya anda gritando, pero grita fuerte. Sí. Vas así acostadito y dices, ayúdeme, por favor. Pues si no tienes nada. Parece que le duelen los pies. El pie derecho, izquierdo, ¿ah? ¿Tu pie izquierdo te duele? Vamos a checarle sus pies. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Tu pie izquierdo? Muchos están presentes. Los reflejos, pues, obviamente estamos dentro de rangos. Obviamente del lado izquierdo va a estar un poquito más disminuidos por la misma embolia que se presentó. Sí. Sus signos vitales están dentro de rangos normales, eso pues está muy bien.
Afortunadamente no tenemos úlceras de presión ni a nivel de talones ni a nivel sacro. Eso quiere decir que le están dando obviamente una muy buena atención al señor Inocencio. Sí. Sin embargo, va a ser importante pues obviamente continuarle con los medicamentos para que no recaiga y continuarle señor dando Inocencio. su rehabilitación, tratar de doblar las piernas por lo menos unas 10 veces. Ok. Sí, eso Sí. sería una serie y dejamos Tienes mucho descansar frío. a lo mejor otros 10-20 segunditos y volver otra vez a flexionar Hacerle las, su- Ya Sí. te cubro. moverlo para que obviamente no se quede rígido. Ujú. La condición de él pues obviamente no va a cambiar mucho, desgraciadamente. Va a ser un paciente que siempre va a estar postrado, pero bueno, con el programa que estamos manejando nosotros del médico Sí. en tu casa, la rehabilitación poco a Porque sí poco va a nos ir ayuda bien. bastante. Se proporcionó medicamento, este medicamento nos ha ido poco a poco solventando esas deficiencias. Él se le va a dar medicamento en el cual va a estar durmiendo un poquito mejor, va a estar más tranquilo. La otra contraparte, pues obviamente condicionar, en este caso la cuidadora, para que continúe ella dándole obviamente la fisioterapia y continuar obviamente con su rehabilitación. Sabemos que no va a haber una rehabilitación al 100%, sin embargo nuestra meta es a lo mejor que esté en un 50 o un 60%. Esto va a estar limitado pues obviamente por las condiciones físicas ya del paciente. Yo pensé en algún momento que sí pudiese estar anémico, pero no, en realidad nada más es la situación de postración que tiene, porque él está perfectamente bien según los resultados del laboratorio. Entonces, pues me da gusto que a pesar de que la cuidadora no tiene tanta red de apoyo y en ocasiones no puede verlo seguido, el señor está muy, muy bien, o sea, muy bien cuidado. Ujú. Ok. Inocencio, Sería. nos estamos viendo. Nos estamos viendo, cuídate mucho. De nada. Bueno, Cuídese, señor Inocencio, que esté muy bien. Muchas gracias, doctor. con permiso. Sí. Con permiso, gracias. Adelante. Gracias a usted. Los servicios que nosotros le vamos a ofertar a este tipo de pacientes que son candidatos a estar en el programa, principalmente es la atención médica, odontológica, se les va a llevar los medicamentos, se realizan curaciones dentro de en este caso los domicilios, y se dan también pases de referencia y contrarreferencia a los hospitales que tenemos del Distrito Federal. Los especialistas con los que contamos principalmente es medicina general, tenemos una trabajadora social, una enfermera y odontología. El servicio de odontología que nos acompaña para acudir a visitar a los pacientes, se realizan acciones preventivas, como son la detección de placa dentobacteriana, a lo mejor alguna extracción que sea de fácil manejo, si tienen alguna gingivitis o procesos inflamatorios a nivel de lo que es la encía como tal, o ya caries que se están presentando dentro de la misma persona, se pueden realizar también aplicaciones de flúor, principalmente son acciones preventivas. Yo estoy muy contenta en el programa, es un programa que te acerca a la gente, la verdad no solo llegan aquí y solo los vemos 5 minutos en el centro de salud, allá no, allá los vemos en su hábitat, cómo están con su familia, cómo se desenvuelven, y la verdad es muy grato estar con ellos, es ahora sí que muy bonito conocer su entorno familiar, porque así los podemos ayudar, más de lo que se puede ayudar aquí en un consultorio. Particularmente para el programa El Médico en tu Casa, tenemos un equipo especializado para recabar orientación y referir a pacientes que requieran que un médico pueda visitarlos en su domicilio. Les recordamos que el número de atención es el 5132-0909 y estamos para servirles las 24 horas, los 365 días del año. En esta línea van a poder encontrar un trato cálido, un trato amistoso, y nuestro compromiso es brindarles calidez y calidad en cada atención. ¿Hace cuánto fue su última revisión? Yo me siento muy satisfecha con el resultado que hemos tenido.